Yo creo que hay una frase del Evangelio que motivó mi vocación y que me hace conectar perfectamente con la vocación a la compañía de Jesús. En aquel pasaje del Evangelio en el que está el paralítico de la piscina y que le dice a Jesús cuando le pregunta: no he tenido persona que me ayude, no tengo hombre que me ayude. Y para mí, pues, esa frase me llevó a decir: yo quiero ser ese hombre que ayude. Y en la compañía de Jesús, pues, he visto esas posibilidades inmensas de servir, de ayudar, de estar disponible. La frase de San Ignacio: en todo amar y servir. Y también hoy, para mí, la vocación me lleva a pedir al Señor profundidad, disponibilidad, hondura en la fe y disponibilidad para el servicio. Bueno, he tenido poco tiempo todavía para darme cuenta de la realidad, de que estoy de presidente de Confer. Ha sido una petición a la que he respondido, también pues precisamente por esa idea de servicio y de estar disponible. Pero básicamente pues continuar pues la obra de los compañeros que han sido presidentes anteriores y también pues del conjunto de la Junta de Confer de Valladolid, que realmente es un equipo formidable. Por lo que he podido ver, he tenido solamente 2 reuniones en la Junta, una ya como presidente, y realmente es un equipo formidable. Entonces, continuar esa labor, apoyando todo tipo de iniciativas que vayan encaminadas pues, a la coordinación, a la ayuda mutua, al apoyo, al reconocernos. Como decía también en las pequeñas palabras que pude decir el día de la elección, pues que somos una vocación con distintos carismas, en efecto, pero que vivamos intensamente pues esa vocación única en ese seguimiento radical de Jesús, de Jesucristo el Señor, por estos 3 votos que nos hacen, pues eso, miembros de una misma vocación a la vida consagrada. Bueno, pues precisamente ayudarnos a profundizar en esa realidad de la vocación única, de servicio, de seguimiento radical de Jesús. Eso es lo que a todos nos ha traído a los distintos carismas. Lo primero es la experiencia mística, es decir, la experiencia de encuentro con Dios, la experiencia de encuentro con Jesucristo, que se va a plasmar en los distintos carismas. Pero hay esa vocación primera, que es la experiencia de encuentro con Dios, de encuentro con Jesucristo, que nos lleva luego pues, a esos distintos servicios, a estas diferentes formas de vivir el seguimiento de Jesús, como respondiendo, esa es también la diversidad de los carismas, a aspectos concretos de Jesús. Jesús docente, es decir, que enseña, Jesús que sana, Jesús que ora y enseña a orar, Jesús que constituye una comunidad, Jesús que se preocupa de los marginados, Jesús que perdona y que acoge, el Jesús de la misericordia, el Jesús que nos enseña con esa doble parábola, esas 2 parábolas tan impresionantes como es el Hijo Pródigo, que nos habla de cómo es Dios, y esa parábola del buen samaritano, que nos habla de la forma de comportarnos con los demás, reconociendo en todo ser humano precisamente eso, un ser humano al que hay que cuidar, al que hay que ayudar, al que se le reconoce como tal y al que se pone a disposición lo que se tiene y lo que se es, como hace ese buen samaritano. Por supuesto que sí, es llamativa la presencia de vida religiosa en nuestra diócesis. No todas las diócesis tienen este privilegio de tener tanta representación de congregaciones
y de comunidades de vida religiosa, tanto contemplativa, son 10 monasterios, como de vida activa, podríamos decir. Aunque siempre hay que decir que todos, estos que nos llamamos de vida activa, somos también contemplativos, porque la dimensión contemplativa, la dimensión orante, está necesariamente muy presente en la vida de un religioso, como también en la vida de un cristiano. Es decir, sin ese encuentro personal, sin esa experiencia de encuentro con Dios renovada cada día, alimentando la fe, pues es muy difícil mantener también una actividad que esté llena de misericordia, que esté llena de alegría, que esté llena de hondura y de profundidad humana. Bueno, yo creo que la explicación ciertamente es que es mucho más numerosa la vida religiosa femenina en números, en la vida de la Iglesia, es decir, que nos doblan, yo creo, a la vida religiosa femenina. Bueno, pues esto aquí en Valladolid pues, es también reflejo de esa realidad, ¿no? También la multitud de carismas de vida religiosa femenina, como también lo es masculina, ¿no? Es decir, respondiendo siempre a las necesidades que la historia de la humanidad, los momentos históricos han ido necesitando, y que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, ha ido suscitando pues, personas, fundadores, fundadoras, con un carisma que han dado respuesta a esas necesidades increíbles. Un Pedro Fabro o un Pedro Claver, esclavo de los esclavos negros, un jesuita catalán que va a Cartagena de Indias y allí se convierte en el esclavo de los esclavos negros. O sea, un carisma de servicio auténtico. O, por ejemplo, la orden trinitaria al servicio de los presos, de los que eran, como sabéis, pues eran apresados para luego pedir el rescate. Pues son los trinitarios los que hacen esa labor de ayuda para liberar a esos que eran esclavizados. Bueno, Teresa de Calcuta se hace cargo de los moribundos que están muriendo en las calles en la India, en Calcuta. La cantidad de congregaciones y órdenes religiosas que se ponen al servicio de la educación, y no digamos especialmente también educación de la mujer, educación de los pobres, la cantidad de instituciones, de congregaciones que se ponen al servicio de los enfermos. Yo como granadino, pues admiro la figura de San Juan de Dios. Me parece, estando en mi ciudad, que cuando voy a cruzar una esquina o voy a cruzar una calle, voy a tropezar con él, con San Juan de Dios. Lo llaman el loco de Granada, los coetáneos. Ese hombre que, librero, escucha un sermón de Juan de Ávila, de San Juan de Ávila, y se convierte y deja su librería, regala los libros y se pone a recoger a los enfermos, a los tullidos, a los locos, como se les llamaba. Se dedica a eso, ¿no? Cada instituto responde a necesidades del momento histórico que viven. Es el Espíritu de Dios. Y si vemos qué institución en el mundo puede ofrecer esa gama impresionante de servicios a la humanidad, además con una valentía asombrosa. Pensemos, por ejemplo, en esos religiosos que en situaciones de conflicto, de guerra abierta, exponiendo su vida, se quedan, cuando incluso miembros, por ejemplo, de ACNUR, pues se han ido, ese organismo de la ONU, y sin embargo se quedan allí y mueren a lo mejor en el hospital, como hemos visto y como vimos pues en Ruanda. Bueno, es impresionante, ¿no? La valentía, la fuerza, es que, claro, oímos
Dios está con nosotros. Esa frase que Dios dice a Jeremías, no temas, yo estoy contigo, yo estoy contigo. Sí, bueno, a mí la red Íncola me ha parecido una idea formidable, ¿eh? Estoy admirado y estoy agradecido a los 9 institutos que constituyen pues, bueno, la organización o los que han puesto en marcha pues, esa red Íncola al servicio pues, de los emigrantes, ¿no? Bueno, yo creo que desde luego es un ejemplo a trasladar a otras diócesis, a otras confer, pero también ya hay también otras iniciativas, por supuesto, ¿no? Conozco también en Almería, también se hizo un intento muy similar de colaboración estrecha de las congregaciones, precisamente también en servicio de la realidad de la emigración. Hay muchas colaboraciones entre los institutos. Por ejemplo, en el tema de la educación, pues hay noviciados conjuntos, realizan la formación del noviciado, aunque luego cada instituto tenga su parte de formación específica de sus constituciones, etcétera, pero la formación de lo que significa la vida religiosa, de lo que significa también pues un avance, podríamos decir, de temas litúrgicos, de temas bíblicos, de temas de cristología o incluso de moral, pues se tienen conjuntamente en distintas diócesis. Yo, por ejemplo, conozco ese noviciado conjunto en Sevilla, y no sé si aquí existe, ya me iré enterando, pero también existen colaboraciones pues también en otros ámbitos, por supuesto en la enseñanza, ¿no? Incluso también pues en los temas de administración, pues los administradores de las distintas provincias pues, y de las distintas congregaciones pues se ayudan. También pues, por ejemplo, en lo que pueda ser la ayuda para constituir enfermerías específicas de las congregaciones. Pues entonces también hay ya incluso en algunas experiencias de enfermerías conjuntas para personas mayores, incluso aquí en España también. Y también las congregaciones que no estamos especialmente en ese ámbito de la salud, pues hemos recibido ayuda, pues pongamos por ejemplo de las hermanitas de los pobres o de los hermanos de San Juan de Dios para ayudarnos a constituir esa enfermería donde se cuidan a los ancianos y enfermos de nuestras congregaciones. O sea, hay una estrecha colaboración, y yo creo que además creciente. Yo creo que hay que entrar en el misterio de Dios, en el misterio de la Iglesia. Creemos en la oración, creemos en la fuerza de la oración, creemos que es necesaria, y hay hombres y mujeres que son especialmente llamados pues para una vocación muy peculiar. La importancia de la oración. La importancia de la oración. Estos hombres y mujeres oran por la Iglesia. Creemos que es necesaria esa oración. Estos hombres y mujeres, monjes y monjas, siguen a Jesús, imitan a Jesús en un aspecto de Jesús que nos lo muestra el Evangelio, nos muestra cantidad de veces a Jesús orando, en los grandes momentos en los que Jesús va a elegir a sus discípulos, en los momentos importantes de la vida de Jesús, está presente antes en la oración y también en los acontecimientos más sencillos de la vida. Se retira para orar por la noche o al amanecer, nos dice, por ejemplo, el Evangelio de Lucas tantas veces, ¿no? Entonces, estos hombres y mujeres ven en Jesús orante pues, la dimensión que especialmente quieren cultivar, pero no para ellos, sino para toda la Iglesia, para toda la humanidad. Y luego también, pues, estos hombres y mujeres, estos monjes, estas monjas, pues viven comunitariamente, con lo cual nos hablan de una dimensión también muy importante, que es enseñarnos a que es posible
convivir en armonía y compartir la vida. Y también nos enseñan pues que junto con esa oración tienen un trabajo. San Benito de Nursia, fundador del monacato en Occidente, pues en su regla dirá: ora et labora, reza y trabaja, ¿no? Entonces, por ahí. Comienzos del siglo XX quizás hasta el concilio, bueno, hay y quizás disminuye ya un poquito antes del Concilio Vaticano II, pero también fue un boom de vida religiosa. Muchos y muchas mujeres y hombres que optaron por este modelo de vida, ¿no? En este momento, en efecto, no es ese número de vocaciones. Sin embargo, la experiencia que tengo es que las personas que entran hoy entran también con unas vocaciones muy definidas, muy profundas, con una experiencia mística muy profunda y con un deseo de trabajar, de entregarse, de dar la vida por los demás. Es impresionante ver hombres y mujeres con experiencia de vida, muchos de ellos universitarios que han terminado las carreras, incluso que han estado trabajando en empresas importantes. Podría contar detalles, pero no es momento, pero bueno, que han tenido también novia o novio, y que incluso se han despedido de ellos diciendo: mira, yo te amo, pero es que veo que Dios me está llamando. Ese misterio profundo de lo que es la vocación, ¿no? La llamada de Jesús, que enamora, porque vive. ¿Y de qué forma? ¿De qué forma enamora, ¿no? ¿De qué forma? Porque uno ve en entrevistas cómo le preguntaban al padre Arrupe, ¿no? Y dice: quitar de mi vida el amor a Jesucristo, de quien estoy tan enamorado, que sería como bueno, pues un cuerpo sin esqueleto, ¿no? Quitar de mi vida a Jesucristo y no soy nada, ¿no? O, por ejemplo, leyendo también, el domingo será canonizada Sor Isabel de la Trinidad, ¿no? El enamoramiento de Jesucristo, ¿no? Como lo expresa, o no digamos, pues también Teresa de Jesús o Teresa de Calcuta, o tantos santos, Carlos de Foucauld, este hombre francés, vizconde, de una vida bastante disoluta, que tiene esa expresión tan fuerte: desde que entendí que Dios estaba, que Dios es, ya pensé que no podía sino vivir para Él. Y se va a vivir entre los más pobres de este mundo, que él considera, los tuareg, y va a compartir la vida con ellos. No va a ir allí a montar un hospital, no va a ir a montar una escuela, no va a ir no, sino a compartir la vida con los más pobres. De la vida de Carlos de Foucauld dimanan luego cantidad de institutos, hermanito de Foucauld, hermanita de Foucauld, que también pues siguen precisamente como esa vocación de compartir la vida, vivir como los pobres, estar entre ellos. Yo creo que, claro, fíjate que es prácticamente después de un año de su elección, al año, un poquito después, promueve este año de la vida religiosa. Nos ha servido mucho a los institutos. En esas tres propuestas que nos hacía, de primero agradecer la historia y volver a la historia, volver a los carismas, es decir, ver lo que hay de hondura, de profundidad en los carismas de los fundadores. Esa sería la primera propuesta. La segunda propuesta que hacía el Papa es también mirar el presente, ver cómo ese carisma actualizarlo, cómo con ese carisma de cada institución que nos trae el fundador o la fundadora,
pues llevarlo al día de hoy, Y luego también, pues la tercera, pues abrirse a la esperanza, ¿no? Es decir, que no es cuestión de números, ¿no? Sino es cuestión de autenticidad de vida religiosa, ¿no? Y también puede ser, como decía también Benedicto XVI, y lo hace suyo el Papa Francisco, pues que no hagamos caso a esos augures de tristeza y de... La vida religiosa tiene sentido hoy. Y la vida religiosa hay que verla como el gran regalo que Dios, a través del Espíritu Santo, de la tercera persona de la Trinidad, hace a su Iglesia. La vida religiosa es un regalo de Dios a la Iglesia, del Espíritu Santo a la Iglesia. Por tanto, tiene futuro, tiene futuro. Yo creo que es en línea de lo anterior, muy bien pensada, realmente las ofertas que hace Confer para sus miembros, de formación, distintas conferencias, distintos cursos, incluso también pues una excursión que se ofrece. El año pasado creo que estuvieron en Toro, ¿no? en las edades del hombre, ¿no? Y también, pues, bueno, algo de esto, ¿no? Pero también habrá que ver, en línea de lo que me preguntabas antes, sobre la colaboración, pues ver cómo se pueden potenciar, incluso la red Íncola, ver si hay otros institutos que quieran también sumarse al esfuerzo colectivo de atención a los emigrantes, o en líneas también pues de formación específica, ¿no? Incluso, yo esto no lo he hablado en la Junta, pero bueno, lo adelanto por si llega a ser una posibilidad, en la misión compartida con los laicos que están tan estrechamente colaborando y trabajando codo con los religiosos y con las religiosas, que pudiéramos hacer ofertas de formación y ofertas de reflexión. O sea, yo creo que eso sería una posibilidad también, como algo nuevo. Como también, fíjate que aquí me han salido varias citas de santos extraordinarios y de santas extraordinarias que a lo mejor son poco conocidos en nuestro pueblo cristiano. Entonces, a lo mejor que con motivo de la fiesta, pongamos por ejemplo, bueno, Santa Teresa es el 15, bueno, es una santa muy conocida, pero pongamos de otro santo que con ocasión de su fiesta, en las iglesias que puedan, y les sea posible, pues invitar a religiosas o religiosos de ese santo a hablar de él. Mira, ven, tú que eres carmelita de la caridad, ven a la iglesia del corazón de Jesús a hablar de Santa Joaquina Vedruna. O tú que eres de San Juan de Dios, pues mira, ven un día a hablarnos, con motivo de tu santo, pues a hablarnos especialmente de las características, de lo formidable de estos santos, ¿no? Puede ser una forma también de interactuarnos más entre nosotros.